Hola campeones, bienvenidos una vez más a nuestras clases de español. Me llamo Samuel Kerr y soy profesor de español. Pues hoy vamos a ver la segunda parte de las pruebas. La primera la hemos visto, pues la vimos en el vídeo anterior. Ahora nos toca trabajar la segunda prueba, que recoge los objetivos vistos y adquiridos en las unidades 7 y 8. Os recuerdo que en la unidad 7 vimos el imperativo afirmativo, también vimos un objetivo léxico que se trata de las tareas domésticas, y en la unidad 8 vimos el imperfecto de indicativo. Bien, entonces es lo que vamos a hacer en esta prueba. Entonces nuestra prueba empieza con un texto. Es un diálogo, normalmente es un diálogo entre tres amigas en el que pues hacen un recordatorio de sus infancias. Entonces, recuerdos de la infancia. Después de leer el texto, vamos a pasar a las actividades que normalmente trabajamos en las pruebas. La primera, que es la comprensión de textos. En la parte de comprensión os pongo dos actividades. Pues la primera, di a qué personajes se refieren las siguientes frases. Entonces, aquí son los personajes del texto y aquí las frases, y vamos a ver y vamos a relacionar cada frase con el personaje correspondiente o a quién se refieren estas frases. En la segunda actividad es un test de elección múltiple. Entonces completa la frase con la opción correcta. Tenéis la frase, con la frase hay tres opciones, una es correcta, dos son falsas. Entonces tenemos que optar por la opción correcta. ¿Está claro? Lo mismo para la segunda frase. Entonces esa es la actividad. Después vamos a ver la actividad de léxico, bien la parte de léxico. Dos actividades también. La primera, relacionar. Entonces vamos a relacionar la primera con la segunda columna para formar una expresión correcta. Pues esta actividad la vimos en la prueba anterior. 2. Completa las frases con las palabras siguientes. Entonces aquí tenéis 4 frases. Junto con las frases tenéis palabras. Tenemos que poner la palabra adecuada en cada frase. Pues la primera parte de gramática dice: tacha la conjugación falsa del imperativo afirmativo. Entonces aquí pues en A, B, C, D tenéis una línea, 4 verbos. Uno de ellos no corresponde al imperativo afirmativo. Tenemos que tacharlo. Eso lo veremos después. La segunda parte de gramática: seguir el modelo. Entonces aquí tenéis un ejemplo: pedir un favor, que vamos a transformarlo a una orden. ¿Está claro? Esa es la segunda. Y la tercera actividad de completar. Como veis aquí tenéis huecos, faltan verbos, tenemos que ir a la segunda columna, la segunda columna, pues para llevar el verbo conjugado y conjugarlo en el tiempo indicado. Por ejemplo, aquí tenemos antes, que es un indicador o marcador temporal de imperfecto, y ahora que es el marcador temporal del presente. Después de la parte de gramática siempre vamos a la parte de comunicación. Ahora, como veis, son actividades diferentes de las que vimos en la prueba anterior. Relaciona cada frase con su consejo. Entonces tenéis frases, tenéis aquí consejos, y vamos a relacionar cada frase con el consejo correspondiente o bien adecuado. Al final quedamos con la expresión escrita, ¿vale? Entonces aquí la expresión escrita dice: cuenta que recuerdas de tu infancia cuando tenías 10 años o menos. Aquí os pongo algunas preguntas para ayudaros un poco para hacer para escribir esta expresión escrita. Bueno, chicos, ¿está bien? ¿Listos? ¿Preparados? Entonces, adelante. Empecemos con el texto primero. Os voy a leer el texto, ¿vale? Inés: ¿qué recuerdas de tu infancia, Natalia? Natalia: la casa donde vivían mis abuelos. Vivían en un pueblo rodeado de montañas.
También recuerdo cuando mi abuelo nos contaba historias sentado en un sillón al lado de la chimenea. ¿Y tú, María? Yo recuerdo la escuela donde estudiaba y mi profesora de lengua. Era muy buena con los niños. Jugaba con nosotros, nos contaba y nos leía cuentos en la clase. Era muy simpática. Natalia, ¿y tú, Inés? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Pues yo recuerdo las vacaciones de verano. Íbamos a la playa unos días y luego al pueblo a visitar a mis abuelos. Me encantaba correr por el campo con el perro de mi abuelo. Os voy a repetir la lectura. Inés, ¿qué recuerdas de tu infancia, Natalia? La casa donde vivían mis abuelos. Vivían en un pueblo rodeado de montañas. También recuerdo cuando mi abuelo nos contaba historias sentado en un sillón al lado de la chimenea. ¿Y tú, María? María, yo recuerdo la escuela donde estudiaba y mi profesora de lengua. Era muy buena con los niños. Jugaba con nosotros, nos contaba y nos leía cuentos en la clase. Era muy simpática. Natalia, ¿y tú, Inés? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Inés, yo recuerdo las vacaciones de verano. Íbamos a la playa unos días y luego al pueblo a visitar a mis abuelos. Me encantaba correr por el campo con el perro de mi abuelo. Bueno, chicos, ya ese es el texto. Como veis, cada una de estas amigas cuenta los recuerdos de su infancia, o sea que cuando era pequeña. Creo que el texto es fácil, es sencillo. No hace falta pues explicar vocabulario, ¿no? No creo. Pues así que vamos directamente a las actividades de comprensión. La primera. Di a qué personaje o personajes se refieren las siguientes frases. Entonces, como veis aquí, tenemos tres personajes del texto: Inés, Natalia y María, ¿vale? Y aquí la primera frase dice: sus abuelos vivían en el pueblo. Entonces, vamos a ver, o tenemos que contestar, tenemos que saber cuál de las tres sus abuelos vivían en el pueblo, ¿vale? 2, la segunda, le gustaba mucho la profesora. Entonces, de las tres, ¿a quién le gustaba mucho la profesora? 3, les contaba cuentos en clase. 4, iba a la playa en verano. 5, su abuelo se sentaba, pero sentarse, contrario de levantarse, se sentaba en su sillón o en un sillón. Y al final le gustaba correr con el perro. ¿Está bien? Bien, aquí tenéis las respuestas. Sus abuelos vivían en el pueblo. Es Inés y Natalia. Ya el texto dice: Natalia, la casa donde vivían mis abuelos. Vivían en un pueblo rodeado de montañas. Entonces, Natalia y sus abuelos vivían en un pueblo. También Inés, pues ¿dónde está Inés? Aquí está. Dice, íbamos a la playa unos días y luego al pueblo a visitar a mis abuelos. O sea que también ella y sus abuelos vivían en el pueblo. Así que la primera corresponde a dos personajes que son Inés y Natalia. Segundo, 2, le gustaba mucho la profesora. Entonces la respuesta es María, porque es la única que pues habla de la escuela de la profesora. Dice: yo recuerdo la escuela donde estudiaba y mi profesora de lengua era muy buena con los niños, jugaba con nosotros, nos contaba y nos leía cuentos en la clase, era muy simpática. O sea que a María le gustaba mucho la profesora. 3, les contaba cuentos en clase. Es la profesora. En este caso seguimos hablando de María, ¿vale? Iba a la playa en verano. Entonces la única persona que iba a la playa en verano era Inés. Dice: íbamos a la playa. O sea que Inés y su familia
iban a la playa. Después su abuelo se sentaba en un sillón. Era Natalia. Perdón. Aquí Natalia dice... También recuerdo cuando mi abuelo nos contaba historias, contar historias, sentado en un sillón al lado de la chimenea. Y al final le gustaba correr con el perro, era Inés, porque aquí dice, me encantaba correr por el campo con el perro de mi abuelo. Entonces, en actividades similares ya sabéis ahora cómo contestar en este ejercicio. ¿Eh? ¿Está claro? Vale, vamos. Aquí, la segunda actividad dice, completa la frase con la opción correcta. Tenéis dos frases. Cada frase que es incompleta y la tenemos que completar con una de las opciones. Os recuerdo que una de ellas es la más correcta, es la correcta. ¿Eh? Las otras dos son falsas, ¿vale? Entonces, dice la primera frase, Natalia recuerda que cuando era pequeña, A, su profesora les contaba historias, B, su abuelo le contaba historias, o C, jugaba con el perro de su abuelo. Entonces, para contestar tenemos que volver al texto y pues precisar la respuesta. Recuerda que aquí hablamos de Natalia, tenemos que hablar de Natalia. Entonces, aquí Natalia dos veces, entonces esta es lo que corresponde a Natalia. La casa donde vivían mis abuelos, vivían en un pueblo rodeado de montañas, entonces eso no hace falta pues mencionarlo. También recuerdo cuando mi abuelo nos contaba historias sentado en un sillón. Entonces la opción correcta en este caso es B, su abuelo le contaba historias, ¿vale? La segunda frase, Inés pasaba las vacaciones en la playa, la casa de sus abuelos, o la playa y luego en el campo, luego en el pueblo. Entonces tenemos que buscarla también en el texto. Inés, yo recuerdo las vacaciones de verano, íbamos a la playa unos días y luego al pueblo. O sea, los dos, la playa y el pueblo. Entonces la opción correcta será la tercera y vamos a comprobar. Bien, entonces es lo que hemos dicho. Natalia recuerda que cuando era pequeña su abuelo le contaba historias. La segunda frase, Inés pasaba las vacaciones en la playa y luego en el campo, bien en el pueblo, para visitar a sus abuelos. ¿Vale? Entonces, chicos, es todo para la parte de comprensión. Vamos rápidamente a la parte de ejercicios. O parte del léxico, perdón, parte del léxico. Léxico. La primera actividad, relaciona. Entonces tenemos que relacionar la primera columna con la segunda, ¿eh? Pero recuerda que tenemos que poner y relacionar con para que la expresión sea correcta. ¿Eh? Entonces tenéis que pensar un poco en este ejercicio, ¿vale? La segunda actividad consiste en completar las frases con la palabra siguiente. Entonces la primera, las palabras son historias, cine, deporte, abuelos. Cuidado, chicos, os voy a dar un consejo. Siempre que cuando tenemos, por ejemplo, un ejercicio tal como es este, entonces siempre vamos a tener cuidado con las palabras. Si son femeninas, masculinas, plural o también singulares. Una palabra singular. Entonces aquí historias, aquí cine, deporte y abuelos. La primera frase dice, todas las fiestas vamos a casa de Miss para estar con toda la familia reunida. Entonces, a vuestro parecer, ¿cuál será de estas cuatro la palabra adecuada? B. Antes a la gente le gustaba ver las películas en entonces, una palabra tiene que ser una palabra singular y masculina, ¿no? C. Me encantaba escuchar las de mi abuela. Y al final, haz algo, pues es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Bien, vamos a ver las respuestas.
Entonces, en el primer ejercicio, relacionar, planchar, decimos planchar la ropa, limpiar los cristales, poner la lavadora y al final lavar los platos. 2. La primera frase. Todas las fiestas vamos a casa de mis abuelos para estar con toda la familia reunida. B. Antes a la gente le gustaba ver las películas en el cine. C. Me encantaba escuchar las historias de mi abuela. D. Haz deporte, es bueno para la salud. Haz deporte, es bueno para la salud. ¿Está bien, chicos? ¿Está claro? ¿Podemos seguir? Venga, sigamos. Ahora ya llegamos a la tercera parte de esta prueba, que es la parte de gramática, de conjugación. Bien, vamos con el primer ejercicio. Tacha la conjugación falsa del imperativo afirmativo. Entonces aquí tenemos 4 palabras. Una de ellas no es imperativo afirmativo. O puede ser imperativo una palabra conjugado o bien un verbo conjugado imperativo afirmativo, pero la conjugación es falsa, no es correcta, es incorrecta. ¿Está claro? Entonces la primera línea dice: toma, escribe, trabajas y aprende. B. Sigamos, tengamos, tomemos y cierremos. C. Haz, pone, di y sal. D. Escribad, limpiad, contestad y jugad. ¿Está claro? Os dejo algunos segundos para pensar un poco. Venga, adelante, pero rápido. Bueno, campeones, vamos a corregir el ejercicio. Perdón. Bien, entonces aquí vamos a tachar las palabras o bien la conjugación falsa en cada línea. Vamos con la primera línea. A. Toma, escribe, trabajas y aprende. Pues aquí tachamos trabajas. Trabajas es el verbo trabajar conjugado en la segunda persona del presente. Trabajas. Entonces en imperativo decimos trabaja y no trabajas. ¿Vale? B. Sigamos, tengamos, tomemos y cierremos. Tachamos, cierremos. ¿Sabéis por qué? ¿Os dejo pensar un poco? Pues solamente porque los verbos que diptongan, normalmente no diptongan en dos personas, nosotros y vosotros. Tanto en presente indicativo como en imperativo. ¿Está claro? Entonces, recordad esta regla muy bien. C. Haz, pone, di y sal. Pues tachamos verbo poner aquí porque la segunda persona del verbo poner en imperativo, o bien la primera persona, la primera persona que es tú, decimos pon y no pone. Para la segunda persona que es usted, decimos ponga. Entonces aquí ni pon ni ponga. Pone es la tercera persona de singular en presente indicativo. ¿Está claro? De, escribad, limpiad, contestad y jugad. Pues limpiad, contestad, jugad son verbos de primer grupo conjugados en la en la persona de vosotros en imperativo. Pero aquí observamos que escribir es tercer grupo, no es primero. Entonces la terminación del verbo escribir en vosotros es escribid y no escribad. Entonces cuidado. Es todo para esta actividad y vamos a la actividad siguiente. 2. Sigue el modelo. Entonces aquí tenemos un favor, pedir un favor en la primera columna, en la segunda columna dar una orden. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Puedes planchar la ropa? Pues plancha la ropa. 2. ¿Puede usted poner la mesa? Entonces aquí tenéis que convertir
esta o este favor en una orden. Bien. 3. ¿Podéis lavar los platos? La primera frase tenemos que conjugar el verbo poner, y la segunda el verbo lavar. 4. ¿Puedes barrer el suelo? 5. ¿Puedes hacer la cama? Entonces os doy 30 segundos para pensar y a continuación vamos a corregir. ¿Está claro? Venga, adelante. Bueno, chicos, vamos a corregir este ejercicio. Entonces, la primera frase, que es 2, después del ejemplo, pues puede usted poner la mesa. Entonces, aquí tenemos usted, la segunda persona de imperativo. Ponga la mesa. 3. ¿Podéis lavar los platos? Podéis vosotros lavar los platos. 4. ¿Puedes barrer el suelo? Puedes. Tú barre el suelo. Barrer porque es segundo grupo. ¿Ya? 5. ¿Puedes hacer la cama? Entonces, cuidado que el verbo hacer es un verbo irregular, como el verbo poner. Haz la cama. Tú. Aquí tenemos puedes. ¿Está claro? Bien. Ejercicio siguiente. 3, que es el último en la parte de gramática. Completa. Aquí tenéis, pues en esta columna el imperativo, no imperativo, imperfecto de indicativo y aquí el presente de indicativo. Antes y ahora. Ese es el contraste entre el pasado y el presente. Bien, aquí tenemos antes jugaba al fútbol, ahora juego al tenis, ¿vale? Lo mismo para estos verbos. Ahora me levanto a las 7, antes, tarde. 2, antes estudiábamos francés, ahora español. Antes la música tecno, ahora os gusta la música clásica, pero cuidado también a las personas. Antes ganabas poco dinero, ahora más dinero. Antes María de compras por la mañana, ahora va de compras por la tarde. ¿Está claro? Venga, 30 segundos, nada más, y corregiremos. ¿Está bien, chicos? ¿Habéis terminado? Yo sé que el tiempo no es suficiente para hacer toda esta prueba, pero solamente aquí os pongo ejemplos y actividades que podéis encontrar en vuestros estudios y vuestras pruebas, ¿vale? Entonces, aquí antes me levantaba tarde, ahora me levanto a las 7. Antes estudiábamos francés, ahora estudiamos español. Antes os gustaba la música tecno, ahora os gusta la música clásica. Antes ganabas poco dinero, ahora ganas más dinero. Y al final, antes María iba de compras por la mañana, ahora María va de compras por la tarde. ¿Está claro? Creo que es la última parte de gramática, la última actividad. Pues la parte de comunicación dice relaciona cada frase con su consejo. Aquí, soy gordo. Tienes un amigo que le dice, soy gordo y me siento mal. 2, me levanto muy cansado. Me levanto muy cansado. 3, no entiendo muy bien el español y al final tengo mucho tiempo y no sé qué hacer. Entonces, aquí tenéis los consejos. A, aprende más vocabulario. B, entonces, haz deporte. C, aprende un nuevo idioma. Y D, duerme temprano. ¿Vale? Os pongo aquí la corrección. Entonces, soy gordo y me siento mal. Duerme temprano. No, perdón.
soy gordo y me siento mal, pues entonces haz deporte. Es ilógico de dormir temprano, si es gordo es delgado, ¿no? Entonces soy gordo, me siento mal, entonces haz deporte. Me levanto muy cansado, entonces duerme temprano. Si te levantas muy cansado, duerme temprano. 3. No entiendo muy bien el español, entonces aprende más vocabulario. Se puede dar muchos otros consejos. 4. Tengo mucho tiempo y no sé qué hacer, entonces aprende un nuevo idioma. Si tienes todo el tiempo del mundo, aprende idiomas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la última parte es la parte de expresión escrita para terminar esta tarea. Cuenta que recuerdas de tu infancia cuando tenías 10 años o menos. Entonces, ahora tienes que hablar de cuando eras pequeño, ¿vale? Aquí os pongo algunas preguntas que os van a ayudar para la expresión, para escribir. Por ejemplo, podéis hablar de dónde vivías, a dónde ibas de vacaciones con tu familia, si tenías muchos amigos, amigas o no, si ibas a visitar a tus abuelos, o dónde vivían tus abuelos, por ejemplo, si vivían en la ciudad o vivían en el campo, en el pueblo, qué hacías después de la escuela. Aquí ya puedes hablar de las actividades que hacías de pequeño cuando salías de la escuela. Entonces hay muchas cosas de las que podéis expresar recordando vuestras infancias. ¿Está claro? Bueno, chicos, ya es todo para esta clase y para todas las clases. Espero que mis lecciones y mi explicación os ha servido para algo, que os haya servido para algo y os haya sido útiles en vuestro aprendizaje. Bueno, sin poder añadir más, os digo que muchas gracias por vuestra atención y adiós.